¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Hatsumi Yasumori Kamas Aguilar. El día de hoy voy a hablar sobre el desarrollo de la etapa de juicio. A esta audiencia también se le conoce como audiencia de juicio oral. Eh, para hacer esta presentación me basé principalmente en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el capítulo quinto del artículo 391 al 399. De igual manera me basé en páginas oficiales, así como en libros que pueden ser aptos y me pueden ayudar para la materia. Para empezar, tenemos que saber en qué consta la etapa del juicio oral. En esta etapa tiene lugar el debate para determinar si el acusado es inocente o culpable, según sea el caso, por los hechos que son materia de acusación. Esto quiere decir que se va a determinar en este momento si el imputado es culpable o inocente. Los principios por los que se rige esta etapa es la inmediación, la publicidad, la concentración, igualdad, celeridad y continuidad. El Código Nacional de Procedimientos Penales, como ya lo habíamos visto, del artículo 391 al 409, establece que en la etapa del juicio oral se integra de diferentes maneras. Estas diferentes maneras son tres y consta la primera de la audiencia de debate de juicio oral, la segunda es la de deliberación fallo de sentencia y la tercera es la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño. Para esta ocasión nosotros nos vamos a centrar en la primera, que es la audiencia de debate de juicio oral. La audiencia de debate de juicio oral en sí se divide en 4 tiempos. Estos 4 tiempos son la apertura de la audiencia, alegato de apertura, recepción de pruebas, alegato de clausura, así como el cierre del debate. En la apertura de la audiencia se hacen diversas actuaciones. La primera actuación es que en el día y la hora fijados, el tribunal del enjuiciamiento se reunirá en el lugar establecido. Quien lo presida verificará la presencia de las partes, de los testigos, de los peritos y de los intérpretes, es decir, de todas las personas que deban estar en ese lugar, así como que estén en existencia las cosas que se van a exhibir. Es decir, se va a hacer cargo de que todo y todos estén en el lugar adecuado. De la misma manera, el juzgador advertirá al acusado y al público sobre la importancia que tiene esta audiencia para el juicio en general. Este debate podrá llevarse a cabo aun cuando los peritos y los testigos no hayan acudido a esta reunión, siempre y cuando hayan sido notificados de una forma correcta con anterioridad y que se tuviera certeza de que iban a comparecer. Como punto número 3 tenemos que el juzgador que presida la audiencia del juicio señalará las acusaciones del objeto de juicio contenidas en el auto de apertura y los acuerdos probatorios a los que hubieran llegado las partes. Después de esto, en este punto, el juez preguntará a las partes si se planteará algún incidente. Los incidentes que las partes vayan a promover en el transcurso de la audiencia de debate de juicio se van a resolver inmediatamente en ese momento, al menos que la naturaleza del incidente no lo permita. Las decisiones que recayeran sobre estos incidentes no serán susceptibles de recurso alguno, es decir, que va a ser una sentencia firme. Una decisión firme, perdón. En el siguiente momento, es decir, el momento número 5, si la acusación tuviera por objeto varios hechos punibles atribuido a uno o más imputados, el tribunal de enjuiciamiento podrá disponer, incluso a solicitud de parte, que los debates se lleven a cabo separadamente, pero en forma continua. Esto quiere decir que si hay más de un imputado y hay más de un delito, el juicio puede dividirse, por así decirse, sin embargo, tiene que tener una continuidad. Todo esto con el fin de resolver adecuadamente la pena del imputado. Como sexto punto, tenemos que el juzgador que presida la audiencia dará por iniciada o por terminada esta.
Ahora bien, hablando sobre los alegatos de apertura, los cuales son muy importantes, vamos a hablar sobre que una vez abierto el debate, el juzgador que presida la audiencia de inicio concederá la palabra al Ministerio Público. Este quiere decir que el Ministerio Público va a ser el primero que presente sus alegatos de apertura. El Ministerio Público expondrá de manera concreta y oral la acusación y una descripción sumaria de las pruebas que utilizará para mostrarla. Después de que el Ministerio Público muestre su acusación, va a seguir la palabra del asesor jurídico de la víctima u ofendido si lo hubiere para los mismos efectos, y posteriormente se ofrecerá la palabra al defensor, quien podrá exponer lo que le interese al imputado y convenga de forma concreta, y de igual manera tiene que ser oral. ¿Cuál es el objeto en sí de un alegato de apertura o cuál es la importancia que éste tiene? Bueno, en el libro de litigación penal de juicio oral y prueba se dice que presentar el juzgador la teoría del caso de cada parte y hacer una cierta promesa acerca de qué hechos en términos generales quedarán acreditados a partir de la prueba. Esto quiere decir que esto va a ser como un dicho de lo que se va a presentar más adelante con las pruebas, es decir, están prometiendo que van a enseñar algo o que nos van a decir algo después. Cristal González Obregón dice que el alegato de apertura constituye la primera oportunidad que tiene el abogado de explicar directamente a los jueces la teoría del caso, siendo crucial debido al fuerte impacto que causa. Es decir, que una buena apertura puede dar paso a un buen juicio. Una estructura del alegato inicial es el tema. El tema consiste en sí en una frase o enunciado que resume o resalta en sí lo que es la teoría del caso. Después de eso siguen los hechos. Los hechos se transmiten en forma de narración. Esta narración tiene que ser de manera cronológica y ordenada, teniendo en cuenta solo los puntos más relevantes para el caso. Es decir, que no va a servir que digas muchos puntos y estos no tienen importancia para el juicio en sí. Después van a seguir los medios de prueba. Deben mencionarse y exponerse brevemente los medios de prueba que apoyan los hechos expuestos. Es decir, de nada va a servir que tú expongas un hecho si no tienes de una manera en la cual lo pruebes. Y el fundamento jurídico, que es el tipo penal en el cual se encuadran los hechos delictivos que se le imputan al acusado. Y al último será la conclusión. En la conclusión, el Ministerio Público y la defensa van a solicitar al Tribunal del Enjuiciamiento que en el momento procesal oportuno se condene o en su caso se absuelva al acusado, depende de lo que haya decidido el juez. Hay aspectos importantes que se tienen que presentar al momento de decir un alegato. El primero es mantener la vista hacia el juez, es decir, mantener un contacto visual para que se haya más credibilidad a la hora de hablar. Cuidar el lenguaje corporal, es decir, que si se mueven mucho las manos o que si se hacen gestos de angustia o de preocupación, esto puede indicar que tal vez estés mintiendo, que estés diciendo una cosa incorrecta, etc. Utilizar un lenguaje sencillo, ya que al tratar de utilizar palabras muy técnicas puedes caer en una mentira o en una falacia. Y hablar en tercera persona, lo cual también es muy importante. También es importante no realizar opiniones personales. Hay que acordarnos que hay que ser imparciales a la hora de estar dirigiendo una audiencia de juicio oral y realizar la exposición del alegato en tiempo breve. Es decir, no va a servir que se presente un alegato muy extenso si no le van a poner la atención adecuada. Y no hacer afirmaciones que no se aprobarán. Como ya lo había mencionado con anterioridad, no tiene o no sirve de nada decir algo que no vas a poder probar. Ahora, hablando de la recepción de las pruebas, cada parte determinará en sí el orden en que se desahogarán sus medios de pruebas. El primero en desahogar sus medios de pruebas corresponde
a las pruebas admitidas al Ministerio Público. En segundo lugar tenemos a las pruebas de la víctima y ofendido, y en tercer lugar tenemos los de la defensa. Algo que es muy importante mencionar es que la audiencia de juicio será oral en todo momento. Ya sabemos, es una de las características principales con las que tiene que contar esta audiencia. Es más, su nombre en sí lo dice. Después de esto llegamos a la decisión en la audiencia. En las audiencias se presume la actuación legal de las partes y del órgano jurisdiccional, por lo que no es necesario invocar preceptos legales en que se fundamenten, es decir, se va a tener como en protesta de decir verdad, o se va a tener una confianza, salvo los casos en que durante las audiencias algunas de las partes solicite la fundamentación, es decir, que si no se solicita no va a ser necesario. En el caso en que sean escritas, estas sí tienen que ir fundamentadas. En la reclasificación jurídica, tanto en el alegato de apertura, tanto como en el alegato de clausura, el Ministerio Público podrá plantear una reclasificación respecto del delito invocado en su escrito de acusación. En este supuesto, el juzgador que preside la audiencia dará al imputado y a su defensor la oportunidad de expresarse al respecto y les informará sobre su derecho a pedir una suspensión del debate, a ofrecer nuevas pruebas o preparar su intervención. Es decir, si este supuesto sucede, la parte del ofendido va a poder pedir una suspensión de este juicio. Los alegatos de clausura y los cierres del debate. Concluido el desarrollo de las pruebas, el juzgador que preside la audiencia de juicio otorgará sucesivamente la palabra al Ministerio Público, al asesor jurídico de la víctima u ofendido, según sea el caso, y al defensor, para que expongan en sí sus alegatos de clausura. Acto seguido se otorgará al Ministerio Público y al defensor la posibilidad de replicar y de duplicar. En el caso de la réplica, solo se podrá referir al expresado por defensor en su alegato de clausura y la dúplica a lo expresado por el Ministerio Público o la víctima del ofendido del delito que se replica. Y se otorgará la palabra por último al acusado y al final se cerrará la etapa del debate. Bueno, esto es todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Espero haya quedado todo claro.